Buenos días, buenas tardes a todas, todes, todos. Estamos muy contentos nuevamente de estar en un nuevo seminario, nuestro ciclo de seminarios virtuales del Departamento de Tecnología Médica. Le mandamos un gran saludo a toda la comunidad de la Facultad de Medicina, nuestros estudiantes, los trabajadores, trabajadoras, profesores, profesoras. Como siempre, partimos haciendo un reconocimiento a todos los colegas, las colegas, los profesionales, las profesionales de la salud, que están día a día en el sistema de salud ahí cuidándonos en esta situación de pandemia, a los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto?, que trabajan día a día en todos los ámbitos de los hospitales y la salud pública, la secretaria, el personal administrativo, el personal de aseo, todas las personas que hacen posible que hoy la red siga funcionando y podamos optar, digamos, al sistema de salud, una cosa fundamental en los tiempos que estamos viviendo. Y hoy tenemos dos grandes invitadas. Primero vamos a presentar a la profesora María Emilia Tillú, de la Facultad de Sociología, del Núcleo de Investigación de Cuerpo y Emociones, que también trabaja en todos los temas de racismo y migraciones, de la cátedra. Buenas tardes, María Emilia, gracias por aceptar la invitación, bienvenida. Muchas gracias, Patito. Un Qué gusto. bueno, qué bueno tenerte aquí. Bueno, con María Emilia ya llevamos años trabajando ahí, colaborando entre las distintas facultades, sobre todo ella nos viene a dar las clases en los cursos de discapacidad, ceguera y baja visión, analizando un poco desde el cuerpo, ¿no es cierto? Cosa que es tan importante reflexionar para nosotros, bueno, para todos, para todas, pero como profesionales de la salud muchas veces nos centramos en un órgano, en una estructura, en una célula y olvidamos que trabajamos con cuerpo y que nosotros también habitamos uno. Y también tenemos de invitada de la casa a la profesora Eliana Yarza. Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí Bienvenida. estamos. En esta primera parte, la profesora María Emilia Tillú nos va a hacer algunas reflexiones respecto a racismo, migraciones y pandemia, algo que es muy importante en lo que estamos viviendo. Bueno, desde el confinamiento, quienes podemos trabajar desde casa, ¿no es cierto? Hemos visto qué ha pasado con los cuerpos. Por una parte, la precarización, ¿no es cierto?, de ciertos cuerpos, en estos casos, todo lo que ha vivido la población migrante, que en Chile hemos visto cómo se ha ido transformando, ¿no? Y ver cómo han estado viviendo la pandemia, cómo le ha afectado, de alguna manera, la precarización propia y el acceso a la salud, también desde el punto de vista de la necropolítica, ¿no es cierto? Quienes siguen saliendo a trabajar, haciendo qué trabajos, y por otra parte también todo el racismo, ¿no? Que como población tenemos mucho que trabajar, eh, ahora más con este virus, ¿no es cierto?, que el otro cuerpo es como el enemigo, hay una frontera. Entonces, ¿a quién ponemos como enemigo? Entonces ahí yo creo que la profesora nos va a entregar varias miradas respecto a eso y bueno, todo lo que está ocurriendo hoy en el sur también con el racismo propio de nuestros pueblos originarios y cómo han aparecido personas, ¿no es cierto?, gritando cosas como quién nos salta en mapuche, renegando de nuestra propia identidad. Entonces, ahí le vamos a dar el paso a la profesora María Emilia. Nosotros en la segunda parte vamos a estar compartiendo con ustedes un proyecto de extensión que nos adjudicamos un fondo para hacer material educativo respecto a ciertos exámenes de salud y educación en racismo también a la población de profesionales de la salud de la zona norte, que es donde nuestro territorio. Así que le damos la palabra a la profesora María Emilia y quedamos aquí. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través del chat de Facebook para ver si generamos un diálogo ahí con nuestras seguidoras y seguidores. Así que adelante María Emilia, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes ya. Son las 12:07. Una gran alegría encontrarme con Eliana Yarza, con Patricio Bustamante. Un gran saludo a quienes están hoy día con nosotros, estudiantes, colegas, trabajadores, interesados, interesadas. Y también una alegría de que nuestras facultades intenten, no siempre es fácil, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Medicina, un acercamiento que a mí me parece fundamental y que lamentablemente todavía está tan clasificado en las diferencias, ¿no? Y bien, hoy día algunas reflexiones generales, en realidad, porque hay muchísimo que decir sobre este sistema de poder llamado racismo, ¿no? Y en primer lugar, obviamente, un homenaje y un saludo muy grande al Gualmapu, que están viviendo justamente este racismo histórico, estructural, institucional, que a veces aparece un poco dormido, pero cuando se despierta es feroz, saca sus garras y ataca del peor modo.
Entonces, en primer lugar, un saludo a nuestras colegas, amigas, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo del Gualmapu, que efectivamente están siendo atacados hoy día por este sistema terrible de poder que también contiene tantos rasgos fascistas, y que lamentablemente, y eso lo hemos trabajado con Patricio, nos hacen olvidar un poquito quiénes somos, ¿no? Y quiénes somos invita justamente a reflexionar sobre nuestros cuerpos, a mirarnos en el espejo, a buscar quiénes son nuestros abuelos, abuelas, de dónde venimos y por qué somos como somos también, pensando que hay dos momentos muy brutales también, ¿no? La colonia como una empresa capitalista de una ganancia enorme sobre los cuerpos de la gente, y también la constitución del Estado-Nación, cuando sí, efectivamente llegaron migrantes a Chile, pero con unos objetivos muy distintos, invitados por el Estado, también atesorados por el Estado chileno para poblar los territorios del sur y mejorar la raza. Entonces, en ese contexto, efectivamente, el sujeto migrante hoy día, y aquí yo voy a hablar en nombre del proyecto Anillo, que actualmente dirijo en la Universidad de Chile, y que se preocupa fundamentalmente de cómo se construye, quién es y por qué hablamos de un sujeto migrante, actualmente cuando el sujeto o la sujeta migrante es una mujer, un hombre, con nombre, con apellido, con historia, con cultura, con consideraciones, con raíces que lamentablemente aquí comienza a olvidarse y se le nombra, ¿no? Por su nacionalidad, por su color, a partir de los estereotipos que hemos construido contra ellos. Entonces, el sujeto migrante en tiempos de pandemia, y ya Patricio lo adelantó, algo así como contra la construcción de un enemigo, ¿no? De un enemigo. ¿Qué hacer contra la construcción de este enemigo? Para ello, voy a contarles algunas cosas que han ocurrido, ya ocurrieron hace algunos meses, pero en tiempo de pandemia, pero me pareció interesante recordar, porque los discursos propulsados por el gobierno chileno, desde el momento en que los migrantes comenzaron a llegar al país, mucho antes de la pandemia, mucho antes de la rebelión social, desde los años 90, han sido siempre discursos permanentemente racializados y permanentemente castigadores. Entonces, sin embargo, estos discursos han ido en aumento en los últimos años, los discursos han ido acompañados de prácticas que bien conocemos y que, bueno, las coloco solamente en la figura de Joan Florville, mujer, haitiana, negra, pobre, madre, que no habla español y que es condenada, ¿no? Por esa cantidad de categorías que la colocan en un lugar tan terrible. Entonces, solamente les voy a recordar algo que ocurrió en el mes de abril, al momento en que se presentara el proyecto de ley sobre inmigración y extranjería en el Senado. Abril, hasta el día de hoy todavía no está votada completamente la ley, pero vemos que cuando eso se presentó pasaron varias cosas. El día 7, el diario La Segunda destacó en su portada, no sé si se recuerda, la fotografía de una mujer afrodescendiente señalando lo siguiente, comillas, se estabilizan contagios y se relajarán cuarentenas. ¿Qué tenía que ver una fotografía de una mujer afrodescendiente con su niño en brazos para que al lado se escribiera sobre la pandemia? ¿Hay o no hay racismo mediático? Primera cosa, ¿no? El día 10, el presidente de la República decía, comillas, a través de la inmigración ilegal podemos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando. Estamos con especialistas acá, Eliana, pues nos dirá qué piensa de una cosa como esta. Primero habló de inmigración ilegal, no existen los migrantes ilegales, y luego dijo, podemos estar trayendo a nuestro país la contaminación o la infección del virus que nos está atacando. Son palabras del presidente de Chile. El día 16, unos días después, en una sucursal de la administradora de Fondo de Cesantía, un ciudadano haitiano era golpeado por un guardia, era humillado ante las cámaras por quienes alegaban que como era haitiano, era portador del virus. El día 17, aquel entonces ministro de Salud decía, comillas, tenemos un problema enorme en esas comunidades que no son pocas de inmigrantes ilegales. De nuevo otra vez. El día 22 se confirmaba un brote de COVID en la comuna de Quilicura, que indicaba a los migrantes haitianos que no cumplían con los protocolos. Aquí fue muy terrible porque todos los canales de televisión, así todos llegaron juntos a filmar lo que ocurría en ese sitio de Quilicura, y resulta que nosotros con un proyecto FONI que estamos llevando a cabo actualmente lo conocemos y no solamente vivían migrantes haitianos. Eso solamente para configurar
hechos, ¿no?, que construyen un sentido común sobre la migración, que construyen un sentido común muy negativo y que en momentos de pandemia esto es extremadamente irresponsable. Solamente decir que efectivamente en tiempos de pandemia, cuando la condición de irregularidad de muchas personas migrantes sigue siendo una realidad, porque no hay políticas al respecto, porque no hay preocupación al respecto, en cuarentena una persona irregular no tiene carnet de identidad, no puede circular, no puede ir a comprar una farmacia, no puede ir al hospital, no puede desplazarse, y cuando intenta trabajar en lo que sea para poder llevar algo de comida a su casa, es detenido, humillado, etc. Entonces, yo digo que cuando estamos frente a la muerte, ¿no?, a la muerte que acecha en cualquier parte, ¿no?, el gobierno busca responsables de su fracaso en el manejo de la pandemia. Y en este caso, la figura del sujeto migrante, que ya funciona negativamente en base a todos estos estereotipos que lo ponen en un lugar inferior versus el chileno, tenemos que entender que chileno y chilena aparecen en un lugar superior, que hoy día, con lo que ocurre en el Gualmapu, aparece de nuevo, como si nosotros fuéramos algo así como, comillas, los arios de América Latina que buscamos, ¿no es cierto?, la perfección o la pureza de la raza. En este sentido, tenemos que examinar lo que estamos haciendo. Claro que sí. Una persona migrante provoca desconfianza, provoca rechazo a causa de un sentimiento nacional que está muy atado además a una estrategia económica y política que necesita a un cuerpo para explotar, a un sujeto para odiar, a un sujeto, a una sujeta. Entonces, la persona migrante es considerada enemiga y esto implica una suerte de lenguaje de guerra que se ha declarado en general para perseguirlo, para expulsarlo, para cazarlo, para calmar, de cierto modo, el temor frente al virus. O sea, ahí encontramos al culpable. Este es un marco de incertidumbre muy complejo que genera injusticia, que genera castigo, y quiero entregar algunos elementos muy generales para reflexionar sobre la migración y el racismo en tiempos de una pandemia que, fíjense, modifica y sigue modificando de manera desigual la vida de las personas, en general, ¿no? Y además sabemos bien que la gente muere en La Pintana y mucho menos en Lo Barnechea y en Vitacura. Las cifras están allí para dar cuenta. Entonces, ante la constante presencia de la muerte, es necesario y es urgente que la sociedad busque a alguien para culpar, un enemigo, para poder pensar que allí está, ¿no?, la causa del virus. Entonces, esta construcción no es inocente, ¿no? No es una construcción actual solamente, porque nada dicen estos discursos sobre los aportes de las personas migrantes a la producción y a la cultura nacional. No dicen nada sobre sus condiciones de vida en el país, sobre la precariedad de su existencia, sobre la explotación llevada al extremo de la trata hoy día, que ha aumentado, la trata laboral, ha aumentado también el tráfico de migrantes, que son dos delitos que en periodo de pandemia y en periodo de incertidumbre lamentablemente aumentan. Pero tampoco dan cuenta de los infinitos esfuerzos que hacen para regularizar su estadía en Chile, ¿no? Tampoco dan cuenta sobre el estado de sus piezas, sus viviendas pagadas a precios caros, de alquileres ilegales, destinados solo para ellos, por el hecho de no tener papel y identidad. Entonces, efectivamente, situaciones de gran sufrimiento social reflejadas en expulsiones masivas, visados diferenciados. O sea, ¿por qué? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón para que una persona haitiana que acoja, ¿no?, o responda a esta invitación del gobierno chileno de un retorno humanitario para regresar a su país no pueda regresar en 9 años? ¿Quién decide y por qué una cosa de ese tipo? Entonces, efectivamente, tal como vemos, la vida, el sufrimiento en campamentos, el sufrimiento en los CITES, en casas peligrosas, efectivamente lo único visible es el migrante mismo, no su condición de existencia, porque eso implica poder ser explotado o ser objeto de persecución. Entonces, decir que sí, desde los 90, cuando la migración ya se hace visible en Chile, es una realidad, convierte a Chile en un país de inmigración, lo que antes no había sucedido, efectivamente estamos repletos de estereotipos.
Nada se ha dicho sobre la vida cotidiana que tejen en las interacciones con los chilenos, sobre cómo se afecta también y cómo se daña, ¿no?, a familias completas, mujeres, hombres, niños y niñas, desde este modo de ver a la persona migrante. Entonces, lo que ocurre actualmente en Chile, yo lo pienso como una persecución del cuerpo migrante por alguien que determina que su lugar es el afuera, no el adentro, o el margen, ¿no? Un proceso de racialización feroz que tiene como consecuencia esa separación entre el nosotros, chileno, y el otro migrante, que le permite a este chileno, o de cierto modo lo autoriza o naturaliza, el maltrato a la persona migrante de manera permanente. Porque el racismo es un sistema, es una ideología potente, pero también allí se ven acciones, ¿no? Se ven discursos que dañan profundamente a los sujetos. Entonces, hay una serie de definiciones sobre el racismo, pero sí, tomo solamente una, que es de Albert Memmi, después de salir de un campo de concentración nazi, que él lo define como una valorización generalizada y definitiva de diferencias reales o imaginarias en provecho del acusador y en desmedro de su víctima, con el fin de legitimar la agresión o legitimar los privilegios. Entonces, en Chile estamos frente a un racismo específico que está construido en esta agresión, en un privilegio colonial además, que esencializa y naturaliza las denominadas diferencias culturales, ¿no? ¿Cuántas veces se dice, es que es su cultura, por eso que es así, es su cultura, por eso que es asá? Y en eso se toca no solamente a las personas migrantes, sino también a los pueblos indígenas, y no olvidemos el exterminio del pueblo Selknam, porque parece que a veces pasa desapercibido. Entonces, el racismo es violento, ¿no? Es violento, y esa violencia que ya existe en la sociedad, que la conocemos, se intensifica, se ha intensificado durante la pandemia, porque efectivamente la persona migrante es un sujeto a señalar constantemente como responsable, ¿no?, del virus, o como irresponsable cuando no se cuida, ¿no? No sé, pienso en amigos, en trabajadores que están aquí a 2 pasos de mí y que toman hoy día los metros atiborrados de gente en la mañana, las micros atiborradas de gente en la mañana. ¿Quién se ha preocupado, no, de cuidar a los trabajadores? ¿O acaso uno no podría pensar que hay algo así como un sistema, no sé, un pensamiento, una racionalización que busca exterminar a los viejos y a los pobres? Por lo menos yo hasta ahora lo pienso de ese modo, pienso que está hecho racionalmente para eso, porque quienes van a trabajar en esas condiciones obviamente tienen más posibilidades de contagiarse, ¿no? Entonces, en este contexto, obviamente, en ese camino encontramos muchas personas migrantes, ¿no? Sospechosos permanentes, enemigos y enemigas permanentes, sin salida, y lo hemos visto, y sin entrada a su propio país, porque no solamente tienen dificultades para entrar, sino también tienen tremendas dificultades para salir de Chile. Entonces, el racismo, al igual que otras formas de separación entre los seres humanos, debería carecer de sentido cuando está en juego la vida, y la muerte no proviene de decisiones políticas, ¿no? Se ha dicho mucho que el virus no discrimina, pero la desigualdad sí. El virus no discrimina, pero la desigualdad sí. Y obviamente mueren más los pobres que los ricos, mueren más los viejos también, y mueren más en determinadas comunas, regiones, en donde fundamentalmente se trata de trabajadores que se desplazan por el país. Ahora, lo complicado de este asunto es que el miedo puede más, ¿no? Yo creo que la construcción del miedo en una sociedad asusta mucho a las personas, ¿no? Y esa construcción de miedo no es solamente una construcción teórica o una construcción imaginaria, tiene que tener sujetos frente a los cuales se tenga miedo, ¿no? ¿A qué se tiene miedo? Fíjense que se tiene miedo al color de piel. ¿Por qué se tiene miedo al color de piel? Eso nos lo han dicho, ¿no? Nos lo han dicho. Tenemos miedo al color de piel. Como se teme a una lengua, al creol, ¿no? El creol es una lengua además que configura toda una cosmovisión de una cantidad de culturas riquísimas en el mundo, y sin embargo se ha considerado que es un dialecto, que no es nada, que es un bla bla bla, que no se les entiende.
Y efectivamente aquí, sobre todo en lo que atañe a la salud pública, ¿no? Vemos que se coloca a la lengua, al creol como barrera. Yo me pregunto, cuando la gente habla finlandés, cuando habla, por ejemplo, noruego o sueco, y están en Chile por una razón u otra, ¿qué se le dice en un centro de salud o en una clínica? ¿Ah? ¿Efectivamente se considera que su idioma es una barrera? Y no puedo dejar de pensar en el mapudungún. ¿Por qué nosotros y nosotras, no? Desde la cantidad de tiempo, ¿no? En que se ha llegado a este continente, conquistando este continente, en Chile no hay bilingüismo entre mapudungún y castellano. ¿Por qué se supone que para ser bilingüe tú y yo tenemos obligatoriamente que hablar, entender y comprendernos en inglés? ¿O acaso no tenemos que ver con esta cantidad de veces que hemos sido conquistados, arremetidos por ingleses, alemanes, franceses, norteamericanos? ¿Y cuánta gente que ha llegado para tratar de determinar aquello que durante el Estado-Nación se planteó como desarrollo a la europea y por lo tanto en clave blanca? ¿Acaso somos los chilenos blancos y blancas? ¿Acaso no se dice eso en los censos como blancos y blancas? Porque hay dos figuras que la gente quiere desalojar de sí. La figura negra, que tiene que ver con la esclavitud, que tiene que ver con que en Chile sí hubo africanos, que tiene que ver con que senegaleses lucharon por este país, que fueron exterminados, perseguidos, domesticados y maltratados, y que tiene que ver con la figura de un indígena que tampoco se quiere tener. Este deseo de desarraigo, bueno, los invito a leer el ADN chileno de colegas de la Universidad de Chile para que vean cuál es el porcentaje de sangre indígena y negra que tenemos en nuestras venas, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es interesante examinar nuestra historia, ¿no? Esa historia que no nos han enseñado, esa historia que nos han sacado de encima, esa historia que ha sido reemplazada por una historia que no es la nuestra. Porque para entender el racismo no basta hoy día con declararse antirracista. Eso incluso es muy peligroso. Es una reflexión profunda, es un trabajo cotidiano, es un trabajo en la educación. Debería estar cruzado por cursos en nuestra propia Universidad de Chile para evitar que nuestros estudiantes migrantes se quejen hoy día porque son maltratados por profesores, funcionarios y compañeros de curso en nuestra propia casa de estudio, una universidad pública. ¿Cómo desarraigar al racismo de nuestra cabeza y de nuestro corazón? Bueno, es un trabajo largo, es un trabajo constante y yo invito a que efectivamente sigamos vinculando, tal como lo dije en un comienzo, lo que se hace en la Facultad de Medicina, porque efectivamente entrar por el cuerpo y por sus emociones nos permite entender que efectivamente la cuestión de la igualdad, del reconocimiento, la comprensión y la solidaridad sigue siendo una tarea extremadamente urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia, por tus palabras, por todas las cosas que has relevado y el análisis tan profundo que ha hecho a todas estas situaciones y cómo lo que nos pasa como sociedad, ¿no es cierto? El sufrimiento social que finalmente provoca el racismo. Nosotros con Eliana ahora vamos a presentar una parte del trabajo que hemos estado realizando desde el Departamento de Tecnología Médica. Macarena Mesa es la directora de este proyecto, ya está con postnatal, así que le mandamos un saludo a su casa. Y con Eliana les vamos a mostrar un poco el material que hemos realizado. Nosotros hicimos un material sobre los principales exámenes clínicos de las distintas especialidades y menciones que realizamos en nuestro quehacer. Para informar y educar en creol y también, por otra parte, abordar el tema del racismo en la salud. Entonces, les contamos que este material lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ustedes lo puedan descargar y utilizar en sus hospitales, en los espacios donde trabajen, y prontamente podremos realizar el curso, porque el curso era ahora muy pronto y con la situación de la pandemia claramente tuvimos que posponerlo. Entonces, Eliana, a ver si tú nos muestras la Ok. presentación. Bueno, yo quería comentar, ¿cierto? Lo interesante de lo que habló también María Emilia. Quería comentarles que nosotros habíamos estado conversando
Y todo este proyecto que queríamos mostrarle ahora proviene justamente de lo mismo, de cómo se veía, tal como ella decía, esta barrera idiomática que de repente nos toca. Nuestro país poco a poco ha sido un país que ha ido recibiendo cada vez más migrantes de distintos lugares, de distintas procedencias, pero con los migrantes haitianos lo que nos ha ocurrido es que ellos además tienen una diferencia en su lenguaje con respecto a nosotros, y por lo tanto en los servicios de salud empezamos a ver que teníamos serios problemas para poder comunicarnos, para poder explicar bien cómo son los procedimientos, para que ellos lograran entender lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, para qué se iba a hacer, y no habían grandes facilidades para poder comunicarnos. Entonces empezaron a ver en algunos lugares facilitadores que se llama organizadores, que en el fondo son traductores, pero no todos los servicios lo tienen, no todos los CEFAM los tienen, y en algunos sectores de nuestra ciudad de Santiago, sobre todo en el área norte, hay una demanda muy importante de salud de este grupo de personas, de población, y por lo tanto no da abasto tampoco estos organizadores, y por lo tanto nosotros pensamos cómo solucionar de alguna manera, cómo aportar a este problema de alguna manera, y dando una visión de donde pensamos que había problemas que eran tal vez más importantes o que eran más notorios, y entonces se formuló este proyecto que, como Patricio dijo, Macarena estaba a cargo, ella se ganó el proyecto, ella ahora fue mamá hace poquito, está en todo su proceso de apego, y entonces por eso me tocó a mí un poco con Patricio explicarlo. Le queremos dar un saludo a Macarena muy especial de parte de todo el grupo del proyecto, y yo voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles un poquito por algunas imágenes de qué se trata esto, cómo lo fuimos haciendo. Bueno, recalcar igual mientras ahí la Diana hace la presentación, ¿Cómo que que ahí este se ve material bien? sí se ve bien, Ya, que para perfecto. poder realizar esto hicimos mesas de trabajo amplias con sobre todo las organizaciones migrantes que está trabajando desde terapia ocupacional, el grupo SACPACE, y hicimos Sí. varios levantamientos de información para poder hacer un diagnóstico respecto a la situación de la salud en distintos servicios, hospitales y centros de salud familiar, y también con la población migrante conversar respecto a los conceptos de salud y enfermedad, y que no fuera solamente una traducción, digamos, del español al creol. O sea, Exacto. pensamos que el fondo del proyecto y la potencia era poder también analizar también las distintas miradas que hay respecto a la salud, la enfermedad, y cómo el acercamiento también a los procedimientos y exámenes, que es algo que uno muchas veces no reflexiona mucho, pero finalmente son cosas que se van a hacer a nuestro cuerpo. O sea, nosotros entregamos la confianza a un grupo para ir a examinarnos y entregar nuestro cuerpo para ese estudio. Entonces, ahí hubo un diálogo bien interesante respecto a eso. Y así En fue como general fue. se hizo una mesa de trabajo que correspondía al grupo que eran personas del área de la salud que trabajaban, ¿cierto?, con inmigrantes haitianos, y ver cuáles eran sus dificultades. Por otro lado, tuvimos otra mesa de trabajo con población haitiana para ver cuáles habían sido sus experiencias, cuáles eran sus experiencias con respecto al servicio de salud, cuando lo habían utilizado, tanto las personas que habían requerido la necesidad de ser atendidas como los acompañantes, porque generalmente muchas veces van acompañados por alguien que entiende un poco más el lenguaje, que le ayuda, ¿cierto?, como a muchas veces incluso el marido. Nosotros a veces nos llamaba la atención que las mujeres llegaban mucho con el marido, y el marido era el único como que interactuaba, y era porque era el único que entendía un poco lo que les estaban explicando. Trabajamos con distintas organizaciones, tuvimos una muy buena llegada. Al principio estábamos un poco preocupados, generamos muchas cartas de consentimientos informados, porque era parte del proyecto, lo hicimos los consentimientos informados en lenguaje creol. Trabajamos con médicos haitianos también, que nos colaboraron mucho, y con traductores para poder hacer la parte del lenguaje en español, y al mismo tiempo que no era como una traducción literal, sino como una explicación en el criol.
y generamos materiales donde tuvimos encuestas, encuestamos a las personas que trabajaban en los servicios de salud, encuestamos a la población de grupos de algunas comunidades que ya estaban trabajando, generalmente muchas fueron mujeres, sobre la visión que tenían ellas también de la salud, de qué era para ellas estar enfermas, porque nos hemos dado cuenta que ellos, por ejemplo, cuando tienen alguna afección, retienen mucho esta cosa de poder ir al centro de salud, como que le hacen mucho el quite, hasta que ya o tienen mucha fiebre o tienen un dolor muy intenso, pero en general para ellos el estar enfermo es cuando ya tienes una sintomatología muy clara y llegan cuando tienen cosas bastante avanzadas. No hay una costumbre, por ejemplo, de un control o de ir a hacer algo de tipo preventivo, o en los niños el control sano, o en las embarazadas el control del embarazo, y ahí hemos visto algunos problemas importantes en el área de la salud, porque nuestro sistema tiene bastante avanzado, sistemas de pesquisas, de screening a nivel poblacional, donde para nosotros es muy importante detectar cosas a tiempo para poder tratarlas con mayor facilidad, un tratamiento más corto y mucho más efectivo. Y en estos casos es complejo porque nos costaba que entendieran bien el tema de ir a una medicina que fuese antes de que sintieran los síntomas de algo. Y de ahí salió, dentro del proyecto, en el fondo se buscaron puntos específicos para hacer unos trípticos que lo hicimos con muchas imágenes, con un lenguaje muy directo, muy concreto, muy explicativo, sobre algunos exámenes que son muy importantes que se realicen, a pesar de que la persona cuando se los hace no siente que haya la necesidad de hacerlos porque no tiene sintomatología alguna, pero que para la población era muy importante. Entonces, Me ¿sí? gustaría a mí relevar también que la gente, finalmente hay mucha gente que no consulta, básicamente por el tema del miedo también a ser deportado, deportada, y a la precariedad también como propia de estar, de que el sistema de salud te reconozca o no. Yo creo que ese también es un punto fundamental también, yo creo, respecto al acceso en salud por parte de la población. Y en términos de estadística de incidencia en salud, conversando con estos médicos haitianos que nos colaboraron mucho también, veíamos, por ejemplo, temas como la displasia de cadera que se ve en recién nacido, en la población generalmente afrodescendiente, hay un poco más que en la población normal. En términos, por ejemplo, de glaucoma, tienen un porcentaje mucho mayor de glaucoma en general que nuestra población. Y eso no tiene sintomatología cuando parte. Entonces es muy importante que ellos entiendan esta situación y se preocupen de hacerse sus exámenes. Por otro lado, en cáncer cervicuterino, por ejemplo, vimos que es la primera causa de muerte en las mujeres en Haití. Y el cáncer cervicuterino es algo que uno puede detectar, pesquisar con tiempo y evitar que ocurra. Hoy en Chile no debería morir ni una mujer por cáncer cervicuterino, y de hecho desde que tenemos nuestro sistema de cobertura con los Papa Nicolau y este screening de pesquisa a tiempo, el cáncer cervicuterino en las mujeres en Chile, la muerte por cáncer cervicuterino bajó, pero de una manera impresionante en términos estadísticos. Entonces, nos fuimos enfocando en esos puntos, porque tampoco podíamos hacer una gran cantidad de material. Este es nuestro primer, es como un approach, es el primer proyecto que nos ganamos y estábamos viendo cómo iba a funcionar, y preparamos entonces estos folletos que les queremos mostrar. Vamos a ver cómo se dan las cosas aquí. Este creo que, sí, ahí está. Este, por ejemplo, es de displasia de cadera. Todo iba en los dos idiomas, como ustedes pueden ver, y con hartos elementos gráficos, con preguntas claras, directas, ¿cierto? ¿Por qué es importante detectar la enfermedad? ¿En qué momento se hace? ¿Cómo se puede ver el resultado? ¿Quién lo hace? Y, por ejemplo, en el tema de la displasia, la idea era que fuera muy práctico, que le sirviera a las mamás para cómo llegar a hacer el examen. Qué cosas llevar, por ejemplo, cuando tiene que hacer el examen, si tiene que desvestir a la guagua completa o no. De hecho hace frío, la guagua lo ponen en esta como camilla que es media metálica, ¿cierto?, para sacarle la radiografía,
cuando a la guagua le da frío generalmente se hace pipí, entonces hay que explicarle que tiene que llevar otro pañal. Son cosas como bien domésticas, si ustedes quieren, pero son detalles que son importantes y que a veces nadie se da el tiempo de ponerse a como a explicarlo, y nosotros quisimos dejar esto como que fuera muy amigable en el fondo, que la persona lo tomara, le gustara, aprendiera, y además de ver qué cosa práctica podía hacer en términos de ir a hacerse el examen, que también aprendieran un poco sobre la patología y por qué era importante hacerlo. Entonces, después tenemos el otro que era con el glaucoma, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo aprendí que el glaucoma, efectivamente, en las personas afrodescendientes tenía más probabilidades de desarrollar glaucoma que otras poblaciones, y por lo tanto, como estos no tienen una sintomatología, no hay nada que les duela, que se le ponga el ojo rojo, nada que les esté indicando que les va a pasar, y sin embargo, si uno lo deja pasar, puede terminar siendo muy grave. Entonces, es importante que esta población tome conciencia de ese riesgo que ellos tienen y se preocupen de ir, se preocupen de decir que tienen que hacer su examen. Entonces, esto en el fondo, la idea es que se empoderen de alguna manera un poco de su propio cuerpo, de que conozcan sus debilidades y que sepan que ellos pueden pedir hacerse este examen y puedan entender de qué se trata, que se los muestre un poquito esto. Y eso también permite que no se asusten de ir. El otro que se hizo era el de cáncer cervicuterino y virus papiloma, que un poco explica cómo se produce este cáncer, cómo uno puede evitar también ser infectado por el virus papiloma, que es el que finalmente va a producir el cáncer cervicuterino, cómo uno ve si uno está teniendo o no este cáncer, porque es un cáncer que ocurre en el cuello del útero, que no lo puedes ver, ¿cierto? Y no vas a sentir los cambios que se van produciendo en estas células. Por lo tanto, ocupamos monitos tratando de explicar dónde está esto dentro del cuerpo, a quién vas a ver, explicar de qué se trata el Papa Nicolau, que tampoco digamos que es un examen muy cómodo, pero es importante hacerlo, explicar si le va a doler o no le va a doler, si va a tener molestia o no va a tener molestia. Por eso es que pensamos que tenía que ser un folleto que fuera concreto y directo, que no pintara que todo era muy bonito y simpático tampoco, pero para que la persona cuando fuera sepa realmente a lo que va y cómo va a hacerse, pero que también entienda la importancia que tiene el poder hacerse estos exámenes, el poder detectar estas cosas a tiempo. Y lo hicimos con, como pueden ver, monitos muy claros. Y el otro tiene que ver con exámenes que se hacen a recién nacidos para la detección de la sordera. Este es un examen que se le hace a todos los niños dentro de los días 2 o 3 después de nacido, y uno no tiene mucho cómo saber si el niño va a tener o no problemas de sordera si no te hace este examen, sobre todo mientras el niño es lactante. O sea, si el niño tiene algún problema y tú no le has hecho este examen, puede que tenga problemas de sordera, pero lleva a la casa y nunca va a tener idea que estaba con problemas de sordera. Entonces es muy importante que se realice. Y no es un examen que la gente conozca mucho, y por eso también lo pusimos, porque tiene una, o sea, la cobertura es importante. Y aquí también se explica de qué se trata, cómo se hace, se le explica, por ejemplo, a la mamá que si tuvo la guagua en el fin de semana y se fue de alta y no le hicieron el examen, que, que pida hacerlo, que se vaya con la orden, ese tipo de cosas. Y acá pusimos también una foto de un cuadernito, que dice Cuadernito de Salud de Niños y Niñas entre 0 y 9 años, que es un cuadernito que se le tiene que entregar a toda la población, a la persona, porque queda chequeado, ¿cierto?, con sus fichas clínicas, y un poco tratar de ver de alguna manera que aprendan a usarlo, que vayan anotando las cosas, que vean ahí están todas las fechas de los temas de las vacunas, toda la parte que es de prevención y de control sano, que para nosotros es muy, muy, muy importante, y que es importante aglutinar a toda la población, también a todos los migrantes, para que en el fondo prevenir sobre todo, ¿cierto? Que no, cuando empiecen a tener algo, poder detectarlo a tiempo, que es lo más importante en estos casos. En fin, estos son nuestros folletos, que nosotros estábamos muy contentos, pero nos llegó el SARS-CoV-2, conocido aquí como el COVID-19,
y quedamos un poco empantanados porque habíamos logrado hacer nuestras imágenes, generar los folletos, tenerlos traducidos, los volvimos a revisar y los mandamos a imprimir y ahí quedamos, pues. Entonces estamos un poco en stand-by, por eso queremos que quede aquí también para que ustedes los puedan difundir y mostrar. Patricio les va a contar del curso que esto está asociado también, que tiene que ver con llevarlo hacia afuera, hacia la comunidad, ampliarlo. Esta es como nuestra primera patita, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo. Queríamos ver cómo nos iba a resultar. Quedamos muy contentos igual con el recibimiento que tuvimos con las comunidades con las que estuvimos trabajando. Yo creo que se sintieron respaldados de alguna manera con nosotros. Comentaron, se expresaron, fue como muy bueno. Y por otro lado también fuimos a hospital, a los servicios, fuimos a CEFAM. Yo personalmente, por ejemplo, me tocó yo trabajé directamente en la parte de cáncer cervicuterino y encuesté a un matrón, encuesté a matrona, vimos las distintas necesidades que ellos veían que existían en la población, en las condiciones en que llegaban, cómo se les trataba, el recorrido que hacían, dónde se les podía entregar más información. Yo creo que hay harto que hacer todavía, es grande el problema que tenemos, efectivamente. La población necesita ser atendida de manera respetuosa, ellos tienen que sentirse autónomos, tienen que entender la información que se les da, es importante que ellos sepan lo que se va a hacer con sus cuerpos, entiendan los procedimientos y ellos participen de manera activa en esto. Y para eso tiene que haber también una contraparte, porque a veces nos damos cuenta que este racismo del que estábamos hablando también existe desde parte nuestra, que es una vergüenza, pero en el sistema de salud, incluso a veces hasta porque es una carga mayor de trabajo, uno de repente puede pensar que la persona ve que va a venir alguien que no le va a entender mucho, que la tiene que volver a explicar todo varias veces, que el examen puede que no resulte bien a la primera, se pierda la hora, entonces empiezan como a hacerle el quite, ¿ah? Empiezan como a ver si hay otra persona que los puede atender. Eso es terrible. Nosotros nos tenemos que responsabilizar. Estamos a cargo de la salud de toda la gente, da lo mismo quien sea, de donde venga, el color que tenga, el tamaño, el idioma, nada. Así que en el fondo esto para nosotros es una manera de hacer que también nuestro personal valore la diversidad, valore los derechos humanos y pueda compartir de una manera positiva con las distintas comunidades con que tenemos en nuestros servicios de salud. Ahora Patricio les va a comentar del curso que nosotros íbamos a generar y que lo tenemos ahí en stand-by por el COVID. Gracias, Eliana. Bueno, como bien decía Eliana, nosotros desde la Universidad de Chile asumimos la responsabilidad que nos cabe con los territorios en los que trabajamos. Y en ese sentido, era una necesidad para nosotros desde la tecnología médica comenzar a reflexionar respecto a estos temas y en nuestro primer proyecto. En ese sentido, Macarena ha hecho un gran trabajo y un gran impulso. Y nosotros, claro, por una parte se hizo esta mesa, ¿no es cierto? Se analizaron las distintas exámenes y el material educativo, y por otra parte, nosotros también generamos un curso para los centros de salud de la zona norte. Este curso se llama Atención en Salud en Contexto Migratorio Actual, y el objetivo de este curso era promover en los funcionarios y funcionarias técnicas y profesionales de los centros de salud una actitud inclusiva, respetuosa de la diversidad de las personas migrantes durante la atención sanitaria, considerando los determinantes sociales de salud y salvaguardando la dignidad y los derechos de todos y todas. ¿Me puedes dar la siguiente, Eliana, por favor? Y bueno, este curso se constituía con estas distintas clases, que por una parte comenzábamos abordando los derechos humanos en el concepto de dignidad, la salud desde el prisma de la diversidad, y esto implica, digamos, yo creo, una gran deuda que tenemos respecto a la reflexión de cómo nos aproximamos a los cuerpos que examinamos, ¿no? Cómo emerge este dispositivo médico cuando nos ponemos un delantal, estamos en el hospital, ¿qué significa? Yo creo que eso es muy complejo porque hay muchas ideas que están muy naturalizadas desde todo punto, o sea, desde, digamos, desde lo que pensamos respecto a las personas trans, desde cómo nos relacionamos con las personas afrodescendientes, qué mirada tenemos de la discapacidad, o sea, yo creo que aquí hay una idea también de cómo nos relacionamos, digamos, socialmente. Entonces, ahí era importante relevar el rol de profesionales que tenemos de la salud y como ciudadanos y ciudadanas también, cómo entendemos y cómo convivimos con la diversidad
y con las diferencias. Por otra parte, íbamos a evaluar también las expresiones de racismo y discriminación en la atención de salud, que lamentablemente ocurren día a día y siguen ocurriendo. Lo que María Emilia nos contaba respecto a la trata de personas, ¿no es cierto? El significado y las consecuencias en la salud que tiene, que es algo que muchas veces es muy desconocido y no reflexionamos respecto a la gravedad de esa situación, a los conceptos de salud vistos desde las diversas culturas, determinantes sociales de salud en población migrante, y por último íbamos a mostrar el desarrollo del material educativo. Entonces, con esto quisiéramos terminar nuestra presentación diciéndoles que el material va a estar a disposición de todas las personas y profesionales de la salud que lo requieran, va a estar en las redes sociales, lo pueden descargar y esperamos prontamente también tener el material ahí en papel. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Eliana, si puedes dejar de compartir pantalla, por favor, que aquí hay algunas preguntas que le han enviado a la profesora Tillú respecto a cómo podría ser tratado el tema del racismo en los pueblos originarios en el currículum educativo aplicado en nuestro país. Preguntan eso, respecto a cómo enfocarnos desde la educación. ¿Qué piensas tú, María Emilia, respecto a eso? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta primero y también muchísimas gracias por la exposición de Eliana y la tuya, Pato, porque aclaran sobre muchas cosas. Yo creo que sobre esa pregunta, más que, o sea, no deberíamos hablar de racismo, si en realidad ahí está el problema. Los pueblos indígenas tienen que estar incorporados en nuestra historia. O sea, si nosotros aprendiéramos desde pequeños, desde pequeña, a hablar mapudungún, sabiendo que la lengua es viva, la lengua es viva, no es un puro artefacto, la lengua es vida. Por lo tanto, cuando estamos viendo qué significa una palabra en mapudungún y vemos que tiene un significado distinto al que le damos nosotros desde el castellano, obviamente ya es un aprendizaje muy interesante sobre una cultura y una historia. Si nosotros, por ejemplo, a propósito de la salud, entendemos que podemos buscar otras posibilidades de ser curado, de tratar al cuerpo, de acariciarlo, de cuidarlo, de mantenerlo, con determinadas hierbas que usamos, con conocimientos ancestrales, obviamente estamos ya juntándonos con aquellos que construimos como diferentes o como otros. Por lo tanto, su pregunta, que es muy interesante, yo pienso que advierte de que una de las cuestiones más interesantes que podríamos hacer es educar desde la escuela, por una parte, y desde el hogar, por otra, sobre quién es, por ejemplo, el pueblo mapuche, quién es el pueblo aymara, pueblo quechua, ¿no? Pueblo diaguita, qué pasó con los selknam, cómo podían vivir en ese frío, de la manera en que enfrentaban el clima, por qué murieron, quién fue que allí efectivamente los infectó. Entonces, me parece que si tuviéramos una capacidad de entender que más allá de aquello que nos enseña la escuela, que muchas veces reproduce las desigualdades, una educación, comillas, le digo entre comillas porque a veces la palabra tampoco me da abasto, inclusiva, implica conocer, conocerse, conocer quiénes somos. Y con eso no es necesario educar a partir del racismo. El racismo es una consecuencia de desconocimiento, ignorancia, capitalismo, sexismo, machismo, podríamos agregar todas esas plagas que nos han hecho tanto daño. María Emilia, vamos a aprovechar de agradecer a Inés Pepe, nuestra directora, que fue quien dibujó los folletos, y Diego Valderrama, que gentilmente hicieron las ilustraciones. Aquí es como también todo, mucha autogestión. Y lo que tú decías respecto a la lengua también es bien, nosotros aquí en todos los seminarios enseñamos como alguna seña en lengua de señas. Y la seña respecto a la discriminación es así, una mano entera que aplasta un dedo. O sea, las personas sordas así señalan la discriminación. O sea, es como una palma entera que está aplastando este dedo. Y en el racismo es como una discriminación por el color de piel. El racismo se hace así en seña, en lengua de señas chilena. Para tenerla presente, porque muchas veces la lengua de señas también sorprende mucho en cómo se lee, cómo se comunica, ¿no es cierto? Ese concepto tan
que ha traído tanto dolor y sufrimiento. Entonces vamos a hacer también un saludo a los hospitales que trabajaron en este proyecto, al Hospital San Borja Riarán, al Servicio de Otorrinolaringología, a los CEFAM de Cerro Navia, y las personas que estuvieron trabajando ahí. Oye, y lo otro es que respecto a lo que tú te referías un poco, esta idea, ¿no es cierto?, como esta dicotomía que tenemos entre extranjeros y migrantes. O sea, como una persona, muchas veces en la misma calle, como que está pidiendo ayuda para encontrar una calle, ¿no es cierto? ¿Por qué esa diferencia como tan marcada, ¿no? De que algunas personas que vienen aquí desde ciertos países o con ciertos rasgos son considerados como extranjeros y los migrantes no, o sea, como que los migrantes pasan automáticamente a pertenecer a otro grupo, ¿no? ¿Cómo opera ese mecanismo? ¿Cómo, desde lo visual, Si desde me el color de permites piel? algo, si me permites algo muy breve, las personas migrantes, que son también los pacientes migrantes, son nuestros vecinos. Vienen de los lugares donde vamos de vacaciones, donde nos queremos sacar una foto en Machu Picchu, donde queremos ir a gozar de los mares azules del Caribe. Se nos olvidó que gente de nuestra región son nuestros hermanos, nuestros vecinos. Juntos estuvimos, estuvieron nuestros ancestros cuando nos aplastaron los que vinieron de afuera. Eso se nos olvidó, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ese es un primer paso respecto a lo que tú señalas. Y este ideal de la blancura chilena, obviamente es buscada, ¿no?, en un extranjero o extranjera que no es considerada migrante por varias razones, no solamente muchas veces por el origen o el color de piel, sino porque está de paso muchas veces, o porque es un turista muchas veces, pero no vemos, por ejemplo, que sí tenemos migración española, inmigración suiza, inmigración francesa, pero a ellos no se los considera migrantes. Pregúntele a cualquier chileno, ¿a quién considera usted migrante? Y le van a hablar de 7 países, de Perú, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Colombia, Haití, Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué nos llevó a establecer esa diferencia tan brutal, ¿no?, que es una diferencia además que daña? Entonces, efectivamente hay todavía un problema de reconocimiento de otras historias y otras culturas, porque siguiendo lo que tú señalas, y en los talleres que nosotros hacemos también bastante seguido, nosotros preguntamos, la gente dice, no, yo no soy racista, yo le digo, ¿qué le diría a usted a su hija si le dice que está de novia con un finlandés? ¿Cómo reacciona usted? ¿Y qué le diría usted a su hija si le dice que está de novia con un afrodescendiente colombiano? Porque además pongo colombiano intencionalmente, porque a Colombia además se le adjudica el narcotráfico, la prostitución, la pillería, la delincuencia y además el color de piel. ¿Qué diría usted? ¿Reaccionaría del mismo modo? Y efectivamente la gente reconoce que no reaccionaría del mismo modo, porque todavía somos una suerte de isla en Chile, estamos todavía en un sur lejanísimo, en que necesitamos más cultura, más conocimiento, más aprendizaje, y no ver a los países solamente folclorizadamente, ¿no?, exotizadamente, porque todavía nos falta mucho, porque no éramos un país de inmigración. A diferencia de otros países como Argentina o como Uruguay, no habíamos tenido, ¿no?, una cantidad de personas migrantes que hiciera estremecer en las cotidianidades nacionales, esa suerte de normalidad chilena que suponía que estábamos tan bien, pero no, si estábamos tratando mal al pueblo mapuche hace mucho tiempo. Lo estábamos tratando mal, lo estábamos discriminando, estábamos burlando, no estábamos colocándole a ellos y a ellas los males del infierno, ¿no?, para condenarlos. Entonces hoy día no es que el racismo es para un lado y para el otro, el racismo, lamentablemente, y recuerdo algunas citas de Foucault, ¿no?, es un modo para gobernar. Permite que por debajo, ¿no?, la gente luche o pelee entre sí para que los de arriba muevan los hilos y sigan gobernando de una manera tan tranquila sobre nuestras vidas, todas nuestras vidas, las suyas y las mías, ¿no?, las propias y las de mis vecinos. Y por lo tanto, de mis colegas, de mis amigos, de mis hermanos, porque en nuestros equipos nosotros trabajamos con nuestros colegas. No necesito nombrar que son haitianos o que son colombianos, son mis colegas, tienen nombre, apellido, esposa, hijos, tierra, y no necesito nombrarlos por su nacionalidad para decir que es mi colega, porque a mí nadie me nombra para decir que soy chilena, fíjense. Entonces,
Por eso que está tan alojado el racismo en nuestro modo de hablar, de pensar y de sentir. Hay que sacarlo de allí lentamente, va a ser un trabajo duro, pero yo creo que se puede. Bueno, María Emilia, te vamos a agradecer tu presencia hoy aquí con todas las reflexiones que nos has entregado, que sin duda dejan mucha responsabilidad a lo que también nos cabe como Universidad de Chile y en lo público y lo privado, cómo nos leemos, ¿no? Y cómo luchamos contra esa naturalización de ideas supremacistas que existen respecto a los cuerpos, ¿no? Y cómo nos situamos nosotras en el día a día. Así que muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a Eliana también por presentarnos todo el material con el que trabajamos. Yo Y quisiera bueno, hacer dejar un pequeño comentario como optimista en términos de la migración, y es que más allá de hablar de lo racista o no que somos, es como empezar también a darle una vuelta al tema de las diversidades culturales. Lo único que logran es enriquecer a una población. Mientras más diversos somos, al fin del día, más enriquecidos nos vamos a encontrar. Y debo hacer un comentario que tal vez les va a sonar divertido. Yo soy del área más bien de la genética y debo decir que la diversidad es fantástica en términos de salud y en términos de nuestros genes y de nuestro reservorio genético. Por lo tanto, deberemos de darle la bienvenida en ese sentido a tener la mayor cantidad de diversidad entre todos nosotros. sí, pues aceptar también que el concepto de raza no existe, el racismo en cambio sí. Así que quedémonos con esa reflexión, agradecemos. Tenemos una campaña solidaria en nuestra página de Facebook para los estudiantes, las estudiantes de tecnología médica que están pasando situación compleja, así que solidaridad también en este momento difícil que estamos viviendo en esta pandemia, a ver cómo nos organizamos, nos mantenemos atentos, solidarios, solidarias y nada, pues pensar y reflexionar respecto a las preguntas que nos hemos hecho hoy. Así que tengan buena semana, nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego, cuidarse. Gracias María Emilia, gracias Eliana. Nos vemos, chao, gracias.